Ya lo tenemos a Marcelo Ortiz con nosotros. Marce, adelante. Gracias, Gonzalo. Compañeros, muy buen día para todos. Hoy iniciamos después precisamente de estas noticias originadas ayer en el Juzgado Federal con Lucía Storani. Agradecemos la deferencia estos minutos a Lucía. Bueno, ¿qué análisis se puede hacer de los anuncios de ayer, Lucía? Hola, bueno, primero muy buenos días a todos allí en el piso y bueno, gracias. ¿Qué análisis podemos hacer? Es como están referenciando ahí en el piso, es una etapa muy importante, la que fija el auto de procesamiento, el auto en donde se resuelve la situación procesal de cada una de las personas imputadas, porque lo que hace el juez es un análisis de toda la prueba del delito que se investigó y con respecto a cada uno decide cuál ha sido su particular participación, su particular responsabilidad en el grado de probabilidad que es el exigido en esta etapa procesal. Ha sido, como todos dicen, una causa muy grande, muy compleja. Pensemos que inició la investigación inició mucho tiempo antes, pero los procedimientos iniciaron en enero de este año, haciéndose 47 procedimientos en forma simultánea, utilizando con la colaboración de 340 efectivos de la PCA y colaboración de Gendarmería, en donde se secuestró la gran cantidad de bienes que están descriptos en la resolución. Si ustedes pueden observar, la resolución está bien establecida y pactada cada punto, en donde me interesaría hacer hincapié, por ejemplo, en la parte en donde habla de la introducción, en donde se cuentan una serie de inconvenientes que el tribunal tuvo que enfrentar a la hora de investigar por no contar en su momento y desde el inicio con fuerzas de seguridad que fueran, o con personas, partes de fuerzas de seguridad, porque en realidad no quiero englobar a todas las fuerzas de seguridad como institución, sino a ciertas personas individuales que no cumplían con su cometido, con su función. Recuerden que en un primer momento esta organización había sido investigada por unos gendarmes que terminaron condenados en otra causa vinculada al narcotráfico. Todo esto, todas estas situaciones que están muy bien detalladas y explicadas en la introducción de la resolución, muestran un estado de situación que el tribunal tuvo que hacer frente y llevar a cabo para poder cumplir el cometido, que es realizar un servicio de justicia e investigar los posibles ilícitos penales. Después, a cada uno lo que se pudo establecer en esta resolución, que también está explicado en una parte que se llama análisis preliminar, pudo establecer el doctor Ochoa que realizando un análisis de toda la prueba recabada, de todas las constancias que existen en autos, que consisten en observaciones realizadas por personal de la prevención, que sería la PCA, más Gendarmería en su primer momento, más los resultados de las intervenciones telefónicas, más el análisis de la documentación que se secuestró o que se pudo obtener luego con las distintas medidas que se fueron tomando. Se pudo determinar la existencia de una estructura, una organización en la cual cada una de las personas que hoy se encuentran procesadas cumplen un rol determinado. Existen algunas personas que serían consideradas, o que las consideramos con el grado de probabilidad, como cabecillas o organizadores. Es decir, algunos, la figura que se les achaca, que se investiga, es la del artículo 7, que habla de quién organiza y quién financia actividades previstas en la ley 23737. ¿Cuáles son estas actividades? Es la obtención, la fabricación, el fraccionamiento, la distribución y el comercio de estupefacientes. En estas
distintas acciones que estamos hablando, nosotros pudimos observar que existía esta organización en los cuales algunos de ellos realizaban un financiamiento, es decir, facilitaban a través de el dinero o a través de bienes la obtención y la posterior provisión del estupefaciente en la ciudad y en distintos puntos del país, porque también consideramos o pudimos observar que esta distribución no se realizaba solamente aquí en Río Cuarto, sino que también se realizaba en San Luis, en el sur, en Puerto Madryn, y esto podía pasar a Chile también, digamos, como puntos finales de distribución. Bueno, existían quienes financiaban, existían quienes, además de financiar y de entrar, digamos, como socios, para decirlo de alguna manera, en esta obtención de estupefacientes, también organizaban la estructura, o sea, quién realizaba qué tarea le llevaba a cabo cada uno. Y después estaban aquellos partícipes que también realizaban una tarea o una colaboración relevante, por eso se los consideró partícipes necesarios, en donde ya tenían un rol quizás más específico, que era como hacer los viajes a San Luis, realizar encuentros con los puntos de venta allá en San Luis, realizar los viajes a Puerto Madryn o a La Pampa o a los distintos puntos, o realizar los viajes para obtener el estupefaciente. También eran algunos los que almacenaban, los que guardaban, los que vigilaban y cuidaban. Es decir, era una organización que de alguna manera cada uno cumplía un rol y que hacía que esta organización funcionara y se sostuviera tanto tiempo, durante tanto tiempo en la ciudad. Compañeros, tienen la posibilidad de estar interactuando con Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Gonzalo te saluda. Hola Gonzalo, buen día. Bueno, me vuelvo para atrás, mencionabas el caso de los gendarmes recién. ¿Tuvieron muchas complicaciones para trabajar con las fuerzas de seguridad que terminaron decidiendo recurrir por la PSA? Sí, totalmente. Mira, eso lo explicamos en la resolución que yo invito que todos está subida, o no sé cómo es la palabra para decirlo correctamente, en el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema, que es en el SIG. Cualquiera puede acceder a ella para poder leerla, y yo invito a ello, porque ahí está claramente explicado todo lo que tuvo que pasar el juzgado, el tribunal, para poder determinar, investigar y llegar hasta donde hoy está parado, ¿verdad? Bueno, con respecto a la pregunta que vos me haces, la verdad que sí, tuvimos muchas dificultades porque nosotros, las fuerzas de prevención, las fuerzas de seguridad, son quienes de alguna manera son los ojos, los oídos de cualquier organismo judicial que realiza investigaciones. Claro. Pueden ser fiscalías como el juzgado. Y en este caso, nosotros iniciamos la investigación por una denuncia anónima en donde se refería que determinadas personas de esta ciudad se estarían dedicando al comercio de estupefacientes, y se le encomienda la tarea de investigar y profundizar a fin de acreditar esta denuncia, para ver si la veracidad, al cuerpo de Gendarmería. No todos, o sea, yo siempre quiero aclarar esto. Gendarmería Nacional es una excelente fuerza, tiene personas que han colaborado y auxiliado a este tribunal de forma perfecta y de acuerdo a su función. Pero bueno, lamentablemente, en el transcurso de la investigación, estos gendarmes se involucraron con otra organización y otra causa que nosotros teníamos investigando en forma paralela con otra fuerza, que era Policía Federal. Entonces, en esta causa, que ya están condenados, porque como todos saben, los gendarmes ya están condenados,
se podía observar que los gendarmes estaban prestando estos 2 gendarmes que están condenados, no todos, estaban prestando una colaboración a la organización de Correa, que es la causa de la que investiga Policía Federal. Entonces no podíamos llegar a cerrar a nada. Cuando queda previsto, manifiesto esta colaboración de los gendarmes que terminan detenidos en la terminal, la causa medio como que queda en un momento parada, pero ¿por qué? Porque los gendarmes empiezan a hablar sobre la investigación que estaban llevando a cabo. Entonces tuvimos que recurrir a la PCA que estaba dentro de Córdoba. Pero antes de eso, la fuerza policial, Policía Federal, que investigaba esta causa en donde quedaron involucrados los juzgados, tuvo también ciertas actitudes que no la fuerza en sí misma, sino también personal determinado, que dieron a conocer las transcripciones telefónicas en donde estaba involucrado, por ejemplo, Hein con, lo que todos sabemos porque es público, pero eso también generaba un escollo, porque ponía de manifiesto toda una forma en que se investigaba, cómo se llevaba adelante las investigaciones, y además la ruptura de la confianza del tribunal, porque nosotros habíamos estado trabajando con Policía de la Provincia, División Droga, durante un montón de años. Se ve involucrado por las intervenciones telefónicas el comisario Hein, quien luego quedó condenado por un incumplimiento funcional. Después están involucrados los gendarmes, quienes estaban llevando a cabo esta investigación, con una clara colaboración con otros investigados por Policía Federal. Y a su vez, un miembro de Policía Federal termina ventilando y brindando información a la prensa cuando se estaba dilucidando y llevando adelante estas 2 causas, que una es Vilches y otra es Correa, en donde se habían hecho secuestros importantes, donde estaban involucradas también una organización, había muchas personas de nacionalidad boliviana de Buenos Aires, y todo esto generó un escollo y una dificultad en el tribunal para esta causa que ya se vislumbraba y se avisoraba como de alta complejidad, por las personas involucradas, por los vínculos que se podía establecer que había con personas de Buenos Aires, con más provincias. O sea, la llegada de la organización era cada vez que avanzábamos en la investigación nos mostraba que era más grande. Además, también se podía observar que también lo que nosotros cuando empezamos en la investigación empezamos a observar el gran incremento que tenían patrimonial y de adquisición de bienes y de transferencias, dinero y de transferencias de bienes muebles, sobre todo automóviles. Entonces eso también nos hizo buscar, digamos, esta línea como económica, esta parte más económica que terminamos también procesando a muchos como autores de lavado y partícipes de lavado de activos de origen delictivo, que si ustedes se ponen a ver y pueden observar la cantidad de bienes que se secuestraron, pero también la cantidad de bienes que pasaron por las manos de todos ellos, esto la droga ocasiona un gran daño a la sociedad, enorme, a la salud pública, que es el bien jurídico protegido, y es una vulneración a muchos bienes, un tipo de organización así. Y también el lavado de activos genera un gran daño a la sociedad, al orden económico en el que vivimos, que ya de por sí, no es fácil. Así que la verdad que por eso también aún estamos pendientes de recibir mucha información, porque, por ejemplo, está trabajando
la procuración de la Procelac, que está encargada Sí. de investigar los delitos de lavado de activos de la parte de la Procuración General de la Nación, y ellos están elaborando un informe con respecto a toda la documentación secuestrada. También están trabajando para extraer la información de las computadoras, de las notebooks, de las pendrive, de los DVR, de los teléfonos, policía judicial. Hay mucha información que aún necesitamos recibir, por eso también se han diferido la resolución de algunas de las personas Claro. que como ustedes nombraron, todavía no fue definida su situación procesal. También. Doctora Maxi Clavero la saluda, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? De los prófugos se ha puesto mucho hincapié en el nombre de Cristian Fabián Ortiz. ¿Qué Sí. rol cumplía dentro de la banda? ¿Era tan líder como Torres, como ha trascendido? Bueno, hablar de ello no sé si es lo más correcto, pero te puedo decir que sí, que digamos, creemos, al menos como una hipótesis, que bastante, digamos, sostenida por lo que existe en el expediente, que tenía un rol muy importante en la organización y que sí, que podría ser casi del mismo tenor que Torres y que los otros cabecillas. Y ahora a la hora de disponer las prisiones preventivas o no la medida o no dictar la prisión preventiva, ¿qué elementos se han tenido en cuenta? Bueno, lo que se tiene en cuenta es que el artículo, digamos, que fija esta figura, primero hay que decir que la prisión preventiva es una medida cautelar. ¿Qué significa esto? No es una pena anticipada. Es una medida que el juez tiene posibilidad de tomar para cautelar el proceso, porque nosotros tenemos un sistema que nosotros no podríamos tener un juicio penal si la persona no se presenta, si la persona está en rebeldía, está ausente. La persona tiene que estar presente. Entonces, para poder hacer efectiva la ley penal, la que el Congreso de la Nación define, digamos, como representándonos a todos, para poder hacer efectiva eso es necesario que las personas se encuentren presentes y para poder ejercer su derecho de defensa además, y para poder, si en el caso potencial se aplique una pena, pueda cumplir con lo que le debe a la sociedad. Entonces la prisión preventiva tiene como base el artículo 316 y el 317 del Código de Procedimiento Penal, que dice que cuando existen penas posibles de condena firme y que sea mayor a 3 años, se puede aplicar la prisión preventiva porque hace como una presunción de que esa persona puede obstaculizar el proceso o darse a la fuga o eludir la justicia sería. Claro. Entonces, estos delitos tienen una pena muy alta. El artículo 7 tiene una pena máxima de 20 años. Entonces ahí entraría dentro de ello la presunción del peligro de fuga o de la posibilidad de obstrucción. Entonces tenemos que uno de los cabecillas está prófugo, que existe otra persona prófuga. También tenemos y hemos analizado la cantidad de dinero y la complicidad que hubo de personas de las fuerzas de seguridad. Entonces todo ello a nosotros nos hace, al juez le hace convencerse de que existe una posibilidad, o al menos es fuerte la presunción de que las personas a las cuales se les dictó prisión preventiva pudieran entorpecer, obstaculizar el proceso o eludir lo que estamos hablando, o darse la fuga o eludir la justicia. Entonces, por eso, en este momento se ha cautelado de esta manera con prisión preventiva. Igual todo lo que tiene que ver con la situación de libertad o la situación o la aplicación de prisión preventiva, tampoco es que puede ser revisado. Es más, esta resolución también puede ser revisada por la Cámara, claro. Si alguna de las personas considera agraviada por el análisis que ha realizado el juez, pueden establecer recursos de apelación y a su vez la Cámara puede decidir,
mantener lo que decidió el doctor Ochoa o revocarlo, tanto en la calificación, en el hecho y en la cuestión de las libertades que se han otorgado y en las que se han dictado prisión preventiva. Está bien. Lucía, la última. La figura de Oyarzábal es clave en toda esta causa y un asterisco allí en esta pregunta. Es curioso que justo unos días antes de ser detenido haya sido apartado de la fuerza policial provincial. ¿Ustedes creen que se filtró información? ¿Pasó algo allí? Mira, no sé, puede ser que se haya filtrado información porque como te estoy contando, con todas estas vicisitudes, con todas estas que están puestas en la introducción, yo de verdad que los invito a leerlo. Sí. Hubo siempre situaciones en donde la investigación se vio peligrada, porque había... Además, somos una ciudad chica, sí, claro. Gonzalo, también chica. A ver, somos una ciudad somos la segunda ciudad de importancia, una ciudad que tiene una ubicación como estratégica o neural de lo que es digamos, en el centro del país. Yo creo que puede haberse dado una filtración de información. Nosotros a Oyarzábal lo veníamos investigando y también eso está en la resolución desde principios del año pasado y no en un primer momento tan vinculado a esta causa, sino que por un montón de irregularidades que se habían puesto de manifiesto en distintas investigaciones, incluso en investigaciones que no habían sido llevadas a cabo por nuestro tribunal, pero que luego habían venido por incompetencia. Y a raíz de eso se empezó a profundizar la investigación y lo que se recababa de la calle era como que había una colaboración de Oyarzábal, sobre todo una colaboración con ciertas personas de la delincuencia, digamos, sí. Y sobre todo de esta banda. Bueno, es verdad que la figura de Oyarzábal sí es clave, porque él es jefe de investigaciones. Entonces imagínate el grado de conocimiento de lo que sucede en la ciudad. Por la mayoría de las investigaciones de los delitos comunes las llevaba a cabo él y su equipo. Así que no sé si responde tu pregunta completamente. Sí. Yo de verdad que les invito a leer lo que el juez consideró y analizó para terminar procesándolo como lo hizo. Pero sí, perfectamente puede haber habido una filtración porque no sé qué es cuáles fueron los fundamentos por los cuales lo apartaron de la investigación que lleva a cabo y de su puesto y de su cargo unos días antes de que sucediera todo lo que sucedió. Está bien. Lucía, brevemente, Javier Albarracín te saluda, buen día. ¿Tomó buen día, una dimensión mediática que impensada para ustedes, digo, de tanta repercusión y demás? No, yo te vuelvo a repetir que nosotros, desde que venimos investigando, o sea, el tema de lo mediático, no sé, porque eso también es una escena que también la plantean ustedes, ¿no? Es como cuánta repercusión tiene o no algo. Lo que sí nosotros observamos todo el equipo de trabajo de la Secretaría Penal y el doctor Ochoa, lo que podíamos observar era que era una investigación que era muy grande. Cuando nosotros tuvimos que realizar, digamos, las 47 órdenes de allanamiento, con la cantidad de personal que tuvo que articularse en forma paralela, era de grandes dimensiones, porque sabíamos que estábamos investigando algo que tenía muchas vinculaciones. De hecho, como ustedes saben, después se
se fueron tomando un montón de medidas que incluyeron allanamientos, que incluyeron órdenes de presentación, que incluyeron secuestros, que después se fue profundizando todo para la cuestión patrimonial y económica y terminamos allanando en Buenos Aires con la edición lavado de activos, en donde tenemos 4 imputados nuevos, digamos, sí, 4 imputados que todavía tenemos que tomarle la declaración indagatoria y que se están tomando una serie de medidas porque se está profundizando por esa línea. Entonces, sí, la dimensión, desde el momento en que nosotros empezamos a investigar, iba avanzando la investigación y desde el momento también que se hace cargo de la investigación la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que realmente trabajó con una eficiencia y una honestidad y compromiso muy importante, bueno, es como que se podía visorar una complejidad y una magnitud grande. Después el grado de mediático, bueno, sí, porque ¿por qué tienen este grado porque la sociedad requiere y necesita respuestas en este sentido? Todos queremos tener una sociedad en donde, bueno, esté libre de estupefacientes, o al menos esté que no crezca tanto, que no crezca la violencia. Todo esto es una cuestión que va relacionando cómo estamos todos como sociedad, también nos interpela como sociedad. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué una organización de esta magnitud se desarrolló durante tanto tiempo? ¿Por qué creció de esta manera? ¿Qué pasa en el momento de cuándo voy a denunciar? Si conozco de algo. Que después de esto también quiero decir que cuando nosotros hicimos los procedimientos, fueron numerosas las personas que se acercaron al tribunal a dar datos, a dar, denuncias, y eso es importante porque eso es una manera también de involucrarse en la lucha contra todo lo que estamos diciendo que hace tanto daño. Así es. Lucía, muchísimas gracias por estos minutos, por la predisposición de siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.